Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva clase y completamente nueva porque ya terminamos con el libro de Ruth. Hoy empezamos un nuevo tema y sé que será de gran bendición para todos. El tema es las promesas de Dios, ¿verdad? Y todos necesitamos conocerlas para disfrutarlas, porque si no las conocemos, pues no podemos confiar en ellas, no podemos encontrar consuelo en ellas, pero el Señor nos las ha dado para edificarnos. Así que empezaremos esta serie, no sé cuántas clases. Hoy es la lección 1 de la nueva clase, las promesas de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor guíe la clase. Señor bendito, seguimos delante de tu presencia agradecidos porque tú nos enseñas tantas cosas a través de tu palabra, Señor. Tu amor, tu misericordia y gracia son reveladas. Jesús es revelado en las Escrituras, Señor, y queremos encontrar esas promesas que a través de Él se nos son dadas, Señor. Gracias porque nos incluyes en tus promesas. Ayúdanos a descubrirlas y para poder vivir en ellas, Señor. Te entregamos este tiempo, es tuyo, Señor, a ti sea la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dice, vamos a aprender las promesas bíblicas, ¿verdad? Hay muchos tipos de promesas que el hombre puede dar, pero vamos a estudiar las promesas de Dios, las promesas bíblicas, las promesas que vienen de Dios. Primero veamos cómo define el diccionario la palabra promesa, para entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de promesa. Promesa es una expresión de la voluntad que alguien se impone de cumplir algo. O sea, cuando hablamos de las promesas divinas, es la voluntad de Dios cumplirlas, hacerlas. Está en Él, no es que es obligado, sino que le ha nacido desde su voluntad darnos y cumplir estas cosas que tiene en mente. Promesa es un ofrecimiento solemne de cumplir con las obligaciones de un cargo. En otras palabras, Dios nos promete, ofrece cumplir solemnemente, o sea, que no va a cambiar con ese deseo que tiene para nosotros. Promesa también se define como un augurio, una señal, particularmente cuando es buena. Por ejemplo, la gente puede decir, este tiempo es promesa de buena cosecha. O sea, como que anuncia, podemos ver algo y decir, esto anuncia buen resultado. Y una promesa de Dios es como dice aquí, una señal de que algo bueno viene. Es un ofrecimiento de la buena voluntad de Dios. Promesa, dice, es una persona que por sus aptitudes puede lograr el triunfo en alguna actividad. Por ejemplo, cuando uno ve a alguien, uno a veces juzga y dice, esta persona es promesa de que las cosas van a salir bien, porque va a aportar con su conocimiento, con sus habilidades. A veces uno contrata a alguien y dice, para algún trabajo, ¿verdad? Y dice, esta persona promete ser buen empleado, dar buenos resultados, ¿verdad? Y en el campo divino, cuando hablamos del ser supremo, el único perfecto que hay, imagínense la garantía de las aptitudes, las habilidades de Dios. Dice, por eso dice, en una promesa se puede tomar como una persona que por sus aptitudes puede lograr el triunfo. Imagínense, Dios puede lograrlo todo. Él tiene, todo lo sabe, todo lo puede, nada le sorprende, él es perfecto en todos sus caminos. ¿Cuántas aptitudes infinitamente grandes tiene Dios para cumplir con sus promesas, verdad? Inflexiones de promesa, o sea, otras palabras parecidas a promesa, está la palabra propuesta, una oferta, un ofrecimiento, una ofrenda. Una promesa es una palabra, un signo, un indicio, un convenio. Una invitación puede ser interpretada como una promesa, una garantía, un compromiso, una obligación, un juramento, un deber, un pacto, voluntad. En todo eso puede significar promesa y lo vemos aplicado a Dios. Él
nos hace ofrecimientos, nos hace ofertas, nos da su palabra, nos da signos, ¿verdad? Como pactos, convenios, nos invita. El Señor siempre nos da garantía. Dice que el Espíritu Santo es una garantía, como un anillo. La versión en español lo define como el arras, el Espíritu Santo, como un anillo. Es el pacto, es el símbolo, es el signo. Es como dice aquí, es la garantía, dice en inglés la versión, la traducción, dice el Espíritu Santo es la garantía. O sea, es una promesa de que el Señor se va a casar con nosotros. Cuando Él venga, el novio va a buscar a su novia que tenga la promesa, el Espíritu Santo, las arras, ¿verdad? Como dice aquí, la garantía, el compromiso, el signo o esa propuesta, ese pacto, ¿verdad? ¿Ven? Todas las promesas. Así que ya les adelanté un poquito de qué promesa tenemos también dada por Dios, pero eso vamos a estudiar más adelante. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, la palabra Génesis quiere decir comienzo, encontramos las primeras promesas, ¿verdad? Imagínense, en el primer libro, la Biblia tiene 66 libros, no es un libro, la Biblia es la composición de muchos libros, 66 libros, divididas en dos grandes porciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, antes y desde Jesús, ¿verdad? Desde su nacimiento. Así que las promesas que apuntaban a la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esas promesas, ¿verdad? Así que la Biblia en sí es un libro lleno de promesas, y desde el primer libro, el Génesis, ya están las primeras promesas, pero vamos a ver que hay promesas negativas y hay promesas positivas. Ahora, por ejemplo, después de la caída o desobediencia del ser humano, Dios dijo, vamos a ver las promesas negativas, o sea, cosas que iban a pasar, como dice aquí, señales o juramentos, puede ser un acto de la voluntad de Dios que se va a ver, que se va a cumplir, es una promesa. Y miren en Génesis 3. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí vemos esas promesas que Dios le está haciendo a la serpiente. Son promesas negativas. Es un gesto, demostración de la voluntad de Dios. Vas a ser maldita. Por eso vamos aquí en la clase, le hemos puesto unas líneas para que ustedes escriban, para que se nos vaya quedando las promesas negativas que se les dio. Por ejemplo, a la serpiente, iba a ser maldita, iba a andar sobre su pecho, ¿verdad? O sea, parece que la serpiente originalmente caminaba o volaba, no sabemos exactamente, pero la maldición fue que se iba a tener que arrastrar sobre su pecho, ya no iba a poder caminar, y que iba a comer polvo todos los días de su vida. Esa era la promesa que ella estaba recibiendo, una promesa negativa. Y también le prometió, versículo 15 dice que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de ella, de suya, dice las escrituras, de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Esa era una promesa, que la serpiente iba a ser herida en la cabeza, y que la serpiente iba a herir en el calcañar, acá en el talón, a la simiente de la mujer. Ahora, entendamos que la palabra simiente, las mujeres no tenemos simiente, es algo que viene del hombre para poder engendrar, y aquí se dice de la simiente de la mujer. Nos está anunciando, y lo vamos a ver más adelante, que esta persona, esta mujer, iba a engendrar, ¿verdad? Se le hace muy específico. Es muy raro en los originales para un judío, por ejemplo, leer esto, decir, ¿cómo es posible que una mujer vaya
a engendrar de sí. O sea, no se habla no dice de la simiente del hombre, sino de la simiente de la mujer. Y obviamente es una figura, como un tipo, una comparación con lo que el Señor Jesús haría, que él sería engendrado por Dios directamente en la mujer, ¿verdad? No sin simiente de hombre, sino simple y llanamente de ella vendría el Mesías, ¿verdad? Así que versículo 16 dice, a la mujer le dijo, miren la promesa negativa, ¿qué le dice? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Esa es una promesa que no ha fallado. Y desde Eva, todas las mujeres que hemos tenido hijos, sabemos que esa promesa se cumple. Que damos a luz con dolor. Unas más que otras. Un hijo a veces duele más que otro. No sé si les pasó a ustedes, ¿verdad? Pero hay hijos que duelen más, ¿verdad? Y uno dice, esto será presagio, será anuncio que me traerá dolor durante la vida. Pero sí, es verdad, hay hijos que duelen más al nacer, ¿verdad? Pero eso fue una promesa a la mujer. Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí lo que muchos interpretan es, desde el día que la mujer pecó, iba a haber ese deseo, de esa competencia siempre con el hombre. Antes no era así, eran iguales. No había niveles de importancia, por decirlo así. Eran la misma imagen de Dios. Pero desde que la mujer pecó, siempre hay esa competencia de querer tener la autoridad, de tener el mando, ¿verdad? Eso es una realidad, es algo. En la cultura se ve esta maldición desde la caída, que hay una gran competencia, como que la mujer siempre se siente inferior y quiere probar que es superior, no necesariamente igual, quiere probar que es mejor. Y eso es lo que significa la palabra que dice, tu deseo será para tu marido. Siempre querer tomar el lugar del varón, siempre querer superarlo, ¿verdad? Eso es algo, una maldición que vino por el pecado. Ahora, cuando el Señor restaura y cuando el Señor vive en uno, lo pone a un nivel de igualdad. No hay competencia, no hay rivalidad, no hay guerra, sino que hay paz, hay armonía, hay diferentes funciones, hay respeto, se da el valor al uno al otro. Cuando el Señor vive en uno, no existe esta rivalidad que vino como parte de la maldición. Ahora, también dice, y Él se enseñoreará de ti. Eso fue una maldición. Esa es una promesa de que el hombre iba a querer tener ese control, iba a querer tener esa autoridad opresiva, por decirlo así. No un liderazgo de amor, un liderazgo de guía, de protección, sino más bien machista. Y eso, entró el pecado, entró esa desigualdad que Dios no había planeado, pero que vino como una consecuencia, y es una promesa negativa que se va a dar. Se ve en los hogares, se ve en los trabajos, se ve en la sociedad. Ahí está, se cumple, ¿no? Lo que Dios dijo que iba a pasar como consecuencia de la desobediencia. Son promesas negativas, ¿verdad? Que Dios sabía que se iban a dar precisamente porque el pecado había entrado en la humanidad. Miren el versículo 17, dice, y al hombre dijo, aquí vienen más promesas negativas, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ven, esa promesa, la tierra sufre, la creación. Cuando habla de tierra se habla de la creación, hay maldición, hay espinos, hay cardos, dice, hay sufrimiento, hay muerte, hay dolor, hay guerra. Desde que entró el pecado vino todo el descontrol. Este cosmos cayó bajo la maldición y bajo el control de Satanás. Así que podemos entender desde un principio por qué hay estas injusticias.
por la culpa de nuestra propia desobediencia. Miren, sigue la promesa negativa, dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa es una realidad. A veces la inconformidad que el ser humano tiene por el pecado que hay en uno es una realidad, una promesa cumplida. No hay, Dios bendice y uno quiere siempre más, siempre hay esa inconformidad. Por eso dice, vas a comer con dolor, porque uno tiene y ¿no les ha pasado que a veces uno está en una fiesta, en una reunión y acaba de comer y ya está pensando, ¿qué vamos a comer después, verdad? Acaba de comer, sale del buffet en la tarde, ¿qué vamos a desayunar mañana? ¿O qué vamos a comer en la tarde? Es una inconformidad, esa es una promesa negativa cumplida que siempre se come con dolor, todos los días, en otras palabras, con inconformidad, no se sacia el ser humano precisamente por el pecado que tiene. Miren el versículo 18, en cuanto a la creación, espinos y cardos te producirá. Una rosa, por muy hermosa que es o que sea, tiene algo de espinos, que así no era antes, porque espino causa dolor, ¿verdad? A veces en mi jardín trato y por mucho cuidado que tengo, siempre termino que me lastima, porque es parte de la maldición, que aunque muy hermosa la creación, hay como un rezago, quedó y tiene todavía los residuos de esa maldición que algún día el Señor quitará, va a restaurar, va a ser todo hermoso, ya no va a haber dolor, no va a haber muerte. Y dice, y comerás plantas del campo. Esa es una maldición para muchos, tener que ser vegetariano o comer, no poder comer de todo, ¿verdad? Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ve, hay una promesa de muerte también ahí. Vas a regresar al polvo. Del polvo eres, al polvo volverás, vas a morir y vas a tener una vida de sufrimiento, de inconformidad. Nunca llegarás a saciarte, precisamente porque el pecado que está en ti te va a hacer inconforme, te va a hacer insaciable, ¿verdad? Mire, dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que en esta porción podemos ver muchas promesas que se dan. Todavía hasta el día de hoy se darán hasta que el Señor venga y rompa con la maldición del pecado permanentemente, ¿verdad? Restaure la creación, quite la maldición para siempre. Seguirán una promesa negativa, es la muerte. Si el Señor todavía no viene pronto, todos vamos a pasar por esta realidad. Es una promesa negativa de muerte. La gente que ha vivido antes de nosotros puede alzar la mano desde el más allá y decir, es verdad, sí se cumple y se cumplirá, ¿verdad? El hecho de la inconformidad del ser humano, el hecho de la guerra, de los sexos, por decirlo así, de los géneros, siempre esa semilla del pecado quedó y las promesas negativas se van viendo. Ahora, dice esta porción bíblica, la que leímos pero que alguien vendría de la simiente de la mujer que iba a romper con la maldición porque iba a herir a la serpiente en la cabeza, es lo que se conoce como la primera promesa mesiánica. Que estamos hablando de las promesas de Dios, es la primera promesa de que vendría un escogido por Dios, un ungido por Dios, el Cristo, el rey, el sacerdote, el profeta que iba a venir. Es el primer anuncio, la primera promesa, el primer ofrecimiento, la primera señal, el primer juramento, el primer pacto. Acuérdense de todas esas palabras, el primer compromiso, la primera garantía que Dios está dando por escrito de que iba a mandar a alguien para que le pisara la cabeza, que dice que le iba a herir la cabeza de la serpiente. Acuérdense que la serpiente es una figura, un tipo de nuestro enemigo, de Satanás, del diablo, ¿verdad? Así que el Señor Jesús, aquí vemos en profecía, la primera promesa mesiánica, que iba a venir
a través de la simiente de la mujer, el que iba a herir a la serpiente. Ahora, muchos dicen que la serpiente lo iba a herir en el calcañar, que en la cruz del Calvario la serpiente hirió al Señor en su talón, porque los crucificados se apoyaban para no asfixiarse, porque la gente que era crucificada moría de asfixia, los pulmones colapsaban, y para tener un poquito de apoyo, para poder respirar aunque sea un poquito más, se apoyaban en el talón y sufría el talón esa herida de estar todo el peso del cuerpo sobre ese pedacito de hueso, de piel. Era un gran sufrimiento. Entonces muchos dicen, el Señor la hiere a la serpiente en la cabeza, en la cruz, le da una herida mortal. Eso es lo que quiere decir. No la mata todavía, pero la hiere de tal manera que ya no puede ella ejercer poder sobre nosotros, ni sobre el que confía en el Señor. No hay un poder permanente de la serpiente sobre los escogidos, sobre los que siguen al Señor y lo ven como el único Salvador. Así que esa es la figura que se ve en estas palabras. Dice, en otras palabras, se anuncia que de la simiente de la mujer vendría alguien que heriría a la serpiente en la cabeza, que es precisamente lo que hizo nuestro Señor desde la cruz del Calvario. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, Dios prometió una esperanza de vida eterna desde antes que empiecen el tiempo. Para nosotros el tiempo empieza con Adán y Eva. Desde antes que ellos fueran creados, Dios ya tenía una esperanza prometida para nosotros. Y dice, y Él no miente. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que, imagínense, le está hablando a personas que están recibiendo una mala noticia, una maldición por su desobediencia, pero dentro de esa maldición hay destellos de luz. Viene la esperanza que ya ha estado guardada desde antes de que el mundo fuese. Viene la solución, viene la promesa, viene el Señor Jesús, quien nos daría la vida eterna, restauraría nuestro estado físico, en el sentido de que no nos daría vida y vida en abundancia, espiritualmente hablando, físicamente, moralmente. El Señor iba a restituir lo que uno perdía por la culpa del pecado. Miren 2 de Pedro 1:4, hablando de las promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es un versículo muy rico en muchas palabras difíciles o que requieren explicación porque son teológicas. Miren, por ejemplo, dice, el Señor nos ha dado grandes, bueno, dice preciosas y grandísimas, no dice grandes, dice grandísimas promesas, preciosas, para que por esas promesas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esa promesa es Jesús, esa promesa es su Espíritu Santo. A través de su presencia en nosotros podemos ser partícipes, podemos entender qué es tener una naturaleza divina. O sea, ya no tenemos solamente la naturaleza humana, sino que Dios nos da de Él. Jesús nos comparte de su naturaleza al venir a vivir en nosotros cuando uno cree y deposita su fe, su vida en las manos del Señor. No solamente que nos hace participantes de la naturaleza divina, estas promesas de la venida del Señor Jesús a nuestra vida, dice, sino que también nos ayuda a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es nuestro cuerpo de pecado. Por la culpa de nuestro cuerpo en el mundo hay corrupción, porque nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza pecaminosa es contraria a la voluntad de Dios.
Y por eso el sistema, el cosmos cultural, el mundo, como vive en la concupiscencia, la carne quiere satisfacerse. La carne no piensa en Dios. Por eso dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne, porque la carne es solo acerca del yo. En cambio, el espíritu nos anima a buscar la voluntad del Señor. Entonces, las promesas que Dios nos da a través de Jesús y la presencia de Él en nosotros, nos habilitan para tener una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva vida, y nos hace que podamos huir de la corrupción que hay en el mundo por la culpa de esta carne, ¿verdad? O sea, va a haber una lucha, pero nos va a ayudar el Señor a través de estas promesas a irnos despegando, por decirlo así, irnos separando. Eso es la palabra santificación, que es separar. El Señor nos santifica a través de su presencia, que es esa promesa que vemos desde el Génesis, la promesa del Salvador que vendría. Ahora, descifremos cuál es la promesa más hermosa que se nos revela en los nombres dados en esta genealogía. Ahora, hay una promesa, la más hermosa de todas. Hemos visto que hay preciosas y grandísimas, ¿verdad? Y todas se concentran en el Señor Jesús. Ahora, ustedes me dirán, hermana, vamos a leer esta genealogía de Génesis capítulo 5. ¿Qué vamos a aprender de ahí? ¿Qué vamos a sacar con tantos nombres raros y todo? Pero quiero decirles algo. Siempre en las escrituras son la revelación del Señor Jesús a nosotros. Dios se revela a través de 3 medios. La creación dice que anuncia el poder, la sabiduría de Dios. Alguien que no ha escuchado la Biblia, que no conoce al Señor Jesús, puede ver a Dios en la creación. Dios se ha revelado a través de la creación. Dice la Biblia que un día emite a otro día sabiduría, y sin palabras nos habla de Dios, la creación. Dios se ha revelado a través de las escrituras. O sea, cuando alguien quiere encontrar a Dios, tiene que buscarlo en la Biblia, en esos 66 libros inspirados por Dios. Y la otra manera que Dios se revela a nosotros es a través de su Hijo, Jesucristo, Jesús el Cristo. Entonces, el Señor, en las escrituras, en esta genealogía, vamos a encontrar a Dios, vamos a encontrar su revelación. Ahora, muchas veces, como hemos dicho en el pasado, leemos la Biblia buscando solamente consejos morales. Decimos, a ver, ¿qué me quiere enseñar Dios a mí, para mí? Como que es algo muy, muy personal. Pero la Biblia, cuando se lee acertadamente, se la lee no solamente para eso, sino para encontrar a Jesús en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer con esta genealogía. Se nos dan 10 nombres que quiero que lo subrayen, ¿verdad? Claro, va a haber más detalles, pero 10 nombres específicos. Mire, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí está el primero, ¿ok? Adán va a ser el primer nombre. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Adán, pueden hacerle highlight, marcarlo, subrayarlo. Ese es el primer nombre, Adán. Adán, algo que siempre se dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y se dice que es una semejanza moral porque tenemos conciencia, algo que los animales no tienen, ¿verdad? O sea, hay un compás moral en el ser humano dado por Dios. Pero el otro día estaba pensando que algo que nos hace a semejanza de Dios es el hecho de que nuestro espíritu nunca muere. Pónganse a pensar eso, somos eternos. Adán y Eva fueron creados para nunca morir. Fue el pecado lo que causó la muerte. En otras palabras, la semejanza que Dios nos ha dado a Él en ese aspecto es de que somos como Él, que nunca morimos. Ahora,
El alma, el espíritu del ser humano puede vivir eternamente o va a morir eternamente, pero existirá en condenación eterna o en vida eterna. Obviamente, por eso Jesús vino para darnos vida eterna, como hemos leído en los versículos anteriores. Pero eso como paréntesis de la semejanza que Dios nos da, esa semejanza en esencia de la eternidad, el espíritu. El hombre tiene un espíritu y Dios es espíritu. Los animales no tienen alma, tienen sentimientos, pero no tienen eternidad, no tienen espíritu. Y en ese sentido, Adán fue el primer humano que tiene es la única creación de Dios que tiene eso, eternidad y espíritu, como es Dios. Ahora, versículo 2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora dice, versículo 3, y vivió Adán 130 años. Noten, 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no la semejanza de Dios, dice ahora a su semejanza de pecado. ¿Verdad? Noten esa distinción que hacen las escrituras. Ya el hijo de Adán no era perfecto como fue Adán. Ahora es un hijo a la semejanza de Adán. Dice, y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Marquen ese nombre o subrayenlo, háganle o circúlenlo para vamos a identificar 10 nombres. Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. En otras palabras, Adán vivió 930 años, pero noten que va a ir bajando precisamente por la introducción del pecado, va a ir disminuyendo la vida del ser humano. Miren, en el versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Marquen a Enos, subrayen a Enos, circulen a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ahí va el cuarto nombre, marquen a Cainán. Va Adán, Set, Enos, Cainán, ¿verdad? Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Se multiplicaba. Imagínense si en los pueblos se ve gente que no hay control de natalidad. Tienen 12, 13, 14 hijos, ¿verdad? Imagínense, y nomás viven como 50, 60 años. Imagínense una mamá que viva 700, 800 años. ¿Cuántos hijos pudieron haber tenido en ese entonces? 100, 150 hijos. Con 2 es suficiente, dicen unos hermanos. Yo quiero uno nomás, pero ¿cuánto? Pero se estaba multiplicando la humanidad, ¿verdad? Ahora, sigamos el versículo 10. Dice, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años. Este tuvo hijos jovencito. Para esa época era un niño. 70 años, porque los otros eran a los 130, 115, 105. Y él tuvo un hijo a los 70 años, dice. Y engendró a Mahalaleel. Marquen a Mahalaleel, circúlenlo. Dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Va bajando la edad para tener hijos, pero va bajando también la edad que vive. Marquen a Jared ahí. Circúlenlo, dice, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí como que se tardó un poquito. Jared no estaba muy convencido de tener hijos todavía, ¿verdad? Y quiso disfrutar de su vida. Dijo, no, a los 70 voy a esperar un poco. 162 y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 21, ya vamos terminando. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Marquen a Enoc ya y a Matusalén. Matusalén es un nombre importante. Dice, y caminó Enoc con Dios. Esto es muy importante. Enoc fue el primer ser humano que es raptado al cielo sin morir. Miren lo que dice aquí el versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fue poquito, él no vivió mucho. ¿Por qué? Dice, bueno, 300 ya se me hace poquito, si los otros vivían 800. Uno dice, 300 años se fue jovencito, ¿verdad? ¿Por qué vivió nomás 365 años? Dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Ven? Cuando nació Matusalén, algo pasó en la vida de Enoc que causó que él caminara con Dios todos los días, vivía para Dios, vivía con Dios, vivía por Dios. Y caminó tan cerca de Dios que Dios se lo lleva. Es el primer rapto. O sea, hay indicios de lo que va a pasar en un futuro con los creyentes que caminan con el Señor, que viven por Él, viven para Él, cuando el Señor nos lleve. Miren, se va Enoc, pero tuvo hijo a Matusalén. Dice, vivió Matusalén, versículo 25, 187 años y engendró a Lamec. Marquen Matusalén, marquen Lamec. Dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Matusalén es el hombre que más ha vivido en la historia de la humanidad. 900, ¿cuántos dicen 900? Bueno, eso fue después que engendró, pero si contamos 187 más 969 años vivió Matusalén, casi 1000 años. Le faltaron poquitos, 969. Por 31 años no llega a 1000, a cumplir 1000 años Matusalén. ¿Pero por qué murió él? Aquí nos va a decir, dice, fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Ahí va a acabar la lista. Entonces, Matusalén tuvo a Lamec, Lamec tuvo a Noé. Ahora dice, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Está presente, Lamec tenía, este hijo mío, Noé, nos va a librar, va a aliviarnos. Miren, aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, ¿verdad? Ahora, dice, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Noten la edad de Lamec, 777. El 7 es el número completo, el número de muchos le llaman el número perfecto, pero en realidad quiere decir el número completo de la totalidad. Y él es justo, es 777. Se completa ahí en el tiempo que muere Matusalén. Vamos a ver qué significa cada nombre y lo interesante de cómo los padres le ponían estos nombres que tienen una proyección a algo que Dios tenía un plan. Entonces dice, ¿qué quieren decir estos nombres y qué promesa nos anuncian? Usted puede decirme, hermana, ¿qué pasó? Yo pensé que estábamos hablando de las promesas y ahora me salió con tantos nombres raros. Bueno, vamos a ver la conexión. Adán quiere decir hombre o humano. Ese es el significado de la palabra Adán. El nombre Set quiere decir sustituto. Acuérdense en que Set fue el hijo de Adán y Eva que sustituyó a Abel, que fue asesinado por Caín. Caín mató a Abel y Caín huyó, el Señor lo maldijo, pero
nace otro hijo, Set, que quiere decir sustituto de Abel. Set tiene un hijo que se llama Enos, y Enos quería decir hombre mortal, enfermo y desesperanzado. Qué nombre tan feo que le pusieron al pobre Enos, ¿verdad? Enos quiere decir enfermo, desesperanzado, hombre mortal. Enos tuvo un hijo, Cainán, quiere decir poseedor, forjador, alguien que adquiere. Y si vemos las historias de ellos, vamos a entender cómo ellos cumplen en su vida presente lo que su nombre significa, ¿verdad? Ahora, Mahalaleel quiere decir alabanza de Dios o Dios brilla. Jared quiere decir gobierno o descanso. Enoc, ¿se acuerdan el que el Señor se lo llevó y no vio muerte? Enoc quiere decir consagrado. Imagínense, los padres le pusieron ese nombre y él vivió su nombre. Fue consagrado, fue separado para Dios. Dios se lo lleva, ¿verdad? Enoc. Matusalén, el nombre de Matusalén es muy interesante. Quiere decir, él muere y emite. Ahora, Matusalén, acuérdense, vivió 969 años. Cuando él muere, emite el juicio y viene el diluvio. En el momento que Matusalén muere, acuérdense que Matusalén es abuelo de Noé y vive tantos años, pero si hacemos los cálculos, Noé viene aquí como por la mitad, avanza la edad, y en el momento que Matusalén muere, el Señor dijo, les voy a dar 120 años a la gente para que se arrepienta, y cuando Matusalén, el abuelo de Noé, muere, emite, o sea, viene el juicio, vino el diluvio. Y miren, eso significa su nombre, él muere y emite. Lamec quiere decir descanso, consuelo, y Noé, el nombre de Noé quiere decir reposo y consolación. Ahora, cuando juntamos todos los nombres desde Adán hasta Noé, el significado de cada uno, se nos da esta promesa, y miren lo que dice. Un hombre o humano sustituto del hombre mortal, enfermo y desesperanzado, que es poseedor, forjador, alguien que adquiere alabanza de Dios y brilla con gobierno o descanso, consagrado, él muere y emite descanso, consuelo, reposo y consolación. ¿De quién nos está hablando esta genealogía? De nuestro Señor Jesús. A través de miles de años, desde Adán hasta Noé, se revela la promesa más preciosa, la promesa preciosísima y más grande, que es Jesús, la promesa de Dios. ¿Verdad? Así que, hermanos, estamos apenas empezando, es la introducción, la lección primera de la revelación de Dios en cuanto a las promesas. Y cabe la pregunta, ¿ha recibido usted esta promesa personalmente? ¿La cree? ¿La goza? ¿La vive? Jesús en usted, es la pregunta, porque Dios planeó desde antes de que el mundo fuese y nos revela a través de la historia de la humanidad, a través de las Escrituras, a través de Jesús, que Él vino para salvarnos, que Él vino para redimirnos de la maldición del pecado, que Él vino para rescatarnos. ¿Goza de esta promesa? Espero que sí. Dice el Señor que esta promesa se recibe por gracia, se recibe por fe, se cree para justicia. Y es mi oración que abra su corazón a la preciosa promesa del Señor Jesús en su vida. Él está ofreciendo esta promesa, su vida, para bendecirlo a usted y a mí y a todo el que cree. Así que les animo, dígale al Señor, vamos a hacer una oración, y si usted nunca ha recibido esta promesa, dígale al Señor, yo quiero ser parte de esta promesa, quiero tenerla en mi vida, quiero disfrutarla para tu gloria y tu honra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es preciosa y es verdad. Tú no mientes, Señor, y todo lo sabes desde la eternidad. Sabías y vemos cómo tu soberanía, tu providencia, hay un control
sobrenatural, aún en los nombres de cada participante en las Escrituras revelan a Jesús. Señor, gracias por abrirnos nuestros ojos, tocar nuestros corazones, Señor, por mandar ese sustituto que tomaría nuestro lugar en la cruz para pagar nuestra deuda y libertarnos de la culpa del pecado, de la vergüenza del pecado, de la maldición del pecado. Gracias por la promesa cumplida en el Mesías. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por permitirme entender esto, Señor. Yo lo creo, yo lo recibo a Jesús como esa promesa divina, como ese Salvador único, perfecto, el Dios encarnado, el Cristo, el ungido por el Padre para ser mi Redentor. Yo lo acepto y le pido, le ruego que venga a mi vida, que me transforme, que me haga suyo para su gloria. Lléname de ti, Señor Jesús. Hazme tuyo, Señor, y ayúdame a seguir entendiendo las verdades reveladas en tu palabra y cómo tú has venido a alcanzarme, Señor. Te recibo, te entrego mi vida, me arrepiento de haberte hecho a un lado, me arrepiento de haber puesto otros salvadores, me arrepiento de las ofensas, Señor, y cambio de camino, cambio de mente para tu honra y tu gloria. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén, amén. Que Dios nos bendiga en sus promesas.